Hay una palabra de 4 letras enterrada en Génesis 6, versículo 4. Una palabra que aparece solo 3 veces en todo el texto masorético: Nefilim. La traducción vacila entre gigantes, caídos o tiranos. El debate rabínico ha atravesado milenios sin una resolución definitiva. El problema no es lingüístico, es existencial. Si esta palabra describe lo que los textos apócrifos, particularmente el libro de Enoc, afirman que describe, entonces la historia humana carga con una herida que nunca cicatrizó por completo. Y si Jesús de Nazaret estaba siendo literal cuando dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, entonces esa herida podría estar abriéndose de nuevo. Hoy seguiremos la cadena de evidencias. Desde lo que Enoc, el Génesis y Mateo 24 permiten afirmar, hasta lo que sugieren piedras de 800 toneladas, la edición genética CRISPR y los cambios antropológicos globales. Veremos dónde 5 patrones distintos convergen en un punto que nadie quiere nombrar en voz alta. Si lo que acabas de escuchar despertó algo en ti, curiosidad, inquietud o reconocimiento, querrás acompañarme hasta la última palabra. Si este tipo de investigaciones te interesan, dale me gusta ahora, suscríbete al canal y activa la campana. Este contenido no aparece en el algoritmo por accidente. Necesita de gente que busque respuestas reales. Vamos directo al núcleo. Lo que investigaremos hoy no es teología de domingo. Son 5 señales materiales, medibles y documentadas que resuenan con un patrón antiguo. Al final, te llevarás 3 certezas concretas. Primero, entenderás por qué la palabra tamim en Génesis 6, 9, traducida como perfecto, puede ocultar una capa genética que la mayoría ignora. Segundo, conocerás las 3 estructuras megalíticas que desafían cualquier explicación convencional sobre logística en la Edad del Bronce. Tercero, verás la conexión entre la manipulación genética humana en pleno 2025 y la lógica del diluvio como un evento de contención biológica. Planteamos 4 preguntas abiertas. Si hijos de Dios, en Génesis, significa ángeles, ¿por qué el libro de Enoc detalla tanto esa versión? Si Noé debía ser Tamim en sus generaciones, ¿qué se estaba corrompiendo en los demás? Si se documentaron gigantes de 3 metros en periódicos estadounidenses del siglo XIX, ¿dónde están esos esqueletos hoy? Y si el texto de Mateo no trata sobre los Nefilim, ¿por qué Jesús eligió específicamente los días de Noé, el único periodo definido por una hibridación prohibida, como paralelo para el fin de los tiempos? El libro de Enoc no es canónico, pero es antiguo. Se hallaron fragmentos en arameo en Qumrán. Judas cita a Enoc explícitamente. Segunda de Pedro habla de ángeles que pecaron y fueron lanzados al Tártaro, término que Enoc usa para el cautiverio de los vigilantes. La Iglesia etíope ortodoxa lo mantiene en su canon hasta hoy. El texto afirma lo siguiente: 200 ángeles, liderados por Semiasa, descendieron en el monte Hermón en los días de Jared. Hicieron un juramento vinculante y tomaron mujeres humanas. El resultado fueron los Nefilim, seres híbridos de estatura colosal, fuerza sobrehumana y apetito destructivo. Enoc relata cómo los Nefilim consumieron todos los recursos de los hombres y, al no bastarles, empezaron a pecar contra aves, animales y reptiles, devorándose incluso entre ellos. Dios ordenó entonces el encarcelamiento de los vigilantes y la destrucción de los híbridos. Lo más inquietante es que, al morir, sus espíritus permanecieron en la tierra como entidades incorpóreas. La tradición judía posterior identificaría a estos espíritus como demonios. Observemos el lenguaje de Génesis 6. Cuando los hombres se multiplicaron, o los hijos de Dios, Bene Elohims, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron por esposas. El término Bene Elohim en todo el Tanaj siempre se refiere a seres angelicales. No hay precedentes claros para que signifique linaje humano piadoso antes del período rabínico tardío. La interpretación de que eran descendientes de Set surgió siglos después, probablemente como reacción al impacto que causaba la idea de una hibridación ángel-humano. Si la lectura angelical es correcta, la frase «y también después» en Génesis es crucial. Había gigantes en aquellos días, y también después del diluvio. Esto explicaría por qué los espías israelitas informaron ver Nefilim en Canaán siglos más tarde, sintiéndose como saltamontes a su lado. ¿Cómo reaparecieron? Quizás la hibridación ocurrió de nuevo a menor escala, o tal vez el linaje sobrevivió a través de las nueras de Noé. La arqueología ortodoxa prefiere decir que era un lenguaje hiperbólico, pero el registro geográfico menciona a los Semins, los Refaitas y los Samsumins como pueblos de gran estatura. Goliat de Gat no era un mito vago. Medía casi 3 metros según el texto masorético. Otros gigantes filisteos tenían 6 dedos en cada mano y cada pie.
son registros forenses, no solo parábolas. Aquí surge la pregunta obligatoria: ¿dónde están los esqueletos? Durante el siglo XIX, la prensa estadounidense publicó cientos de relatos sobre hallazgos de esqueletos gigantes. El New York Times reportó uno de casi 3 metros en Ohio en 1897. Ralph Glidden excavó miles de restos en las islas del Canal de California, muchos de más de 2 metros de altura. Hoy, la mayoría de estos restos han desaparecido. Algunos fueron reenterrados por leyes de protección indígena. Otros simplemente se esfumaron de los archivos institucionales. Se acusa con frecuencia al Instituto Smithsoniano de haber destruido estas pruebas para proteger la narrativa evolucionista. Aunque algunas historias son sátiras modernas, es un hecho que, a finales del siglo XIX, el Smithsoniano incentivó el envío de huesos de montículos antiguos que nunca fueron catalogados públicamente. El resultado es un paradoja: abundancia documental, ausencia física. Cyrus Thomas, del Smithsoniano, concluyó en 1894 que los montículos fueron hechos por nativos, no por una raza perdida. Esto cambió la academia, pero los relatos de gigantes continuaron. Puede que muchos fueran exageraciones de la prensa o errores al identificar huesos de mastodontes, pero eso no explica los casos con fotografías y mediciones específicas. La ciencia actual rechaza cualquier investigación seria porque el tema está contaminado por la pseudociencia. Sin embargo, la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia, especialmente en contextos de guerra y descomposición biológica acelerada. Pero las piedras no desaparecen. En ellas encontramos la segunda capa de interrogantes: Baalbek, en el Líbano, la antigua Heliópolis. El templo de Júpiter se asienta sobre una base mucho más antigua. Está compuesta por el Trilitón, 3 bloques de piedra caliza de 800 toneladas cada uno. Están a 6 metros de altura, perfectamente encajados sin mortero. En 2014 se halló un bloque aún mayor en la cantera cercana, 1.650 toneladas. ¿Cómo mueves 800 toneladas con tecnología de hace 2.000 o 3.000 años? Incluso las grúas modernas más potentes tendrían dificultades extremas. Fue transportado casi 1 kilómetro cuesta arriba y colocado con precisión milimétrica. Baalbek es una anomalía absoluta que desafía la ingeniería romana convencional. En Bolivia, Pumapunku es aún más perturbador. Bloques de andesita y diorito. Rocas extremadamente duras, cortadas con precisión geométrica perfecta. Los cortes tienen tolerancias inferiores a 1 milímetro. Las herramientas de bronce no pueden cortar estas piedras sin desgastarse al instante. Las tradiciones locales aymaras afirman que fue construido antes del diluvio por seres que movían las piedras por el aire usando el sonido. Los incas, al llegar, dijeron que el lugar ya estaba en ruinas. La conexión es clara. Baalbek, Pumapunku, las pirámides de Giza, todos presentan piedras y técnicas que no podemos replicar con las herramientas conocidas de su época. En muchos casos, la memoria cultural atribuye estas obras a gigantes. No es una prueba definitiva de los Nefilim, pero establece un patrón de construcciones monumentales vinculadas a seres sobrehumanos. Volvamos a Noé. Génesis dice que era perfecto en sus generaciones. En hebreo, la palabra es tamim. En contextos de sacrificio, significa sin defecto físico, genéticamente puro. Si la corrupción prediluviana era genética, si el ADN humano estaba contaminado por la hibridación, entonces encontrar una familia tamim era encontrar una familia cuyo ADN seguía siendo puramente humano. El diluvio no sería entonces un castigo arbitrario, sino una cuarentena biológica para salvar la especie. Esto nos trae al presente. Si, como en los días de Noé, ¿cuáles son los paralelos? No se trata solo de gente distraída comiendo y bebiendo, se trata de manipulación genética. En noviembre de 2018, el científico He Jiankui anunció el nacimiento de las primeras niñas modificadas genéticamente con CRISPR. Se cruzó el Rubicón. La edición de la línea germinal, cambios que se heredan de generación en generación, ya no es teoría. Con CRISPR podemos insertar genes de otras especies en humanos: visión nocturna, fuerza muscular extrema, longevidad. Ya existen quimeras humano-animal en laboratorios. El movimiento transhumanista abraza esto como el siguiente paso evolutivo. Aquí está la señal número 1, manipulación genética. Por primera vez, tenemos la capacidad técnica de rediseñar nuestra especie. Si los Nephilim fueron el resultado de una hibridación prohibida, el CRISPR es la herramienta moderna para lograr lo mismo. Ya no son ángeles bajando del cielo, son científicos en laboratorios rediseñando el linaje humano. La señal número 2 es la hibridación ciberorgánica, la fusión de hombre y máquina. Neuralink y otras interfaces cerebro-computador buscan la simbiosis con la inteligencia artificial. No será solo para curar enfermedades, sino para mejorar al ser humano. Acceso instantáneo a datos,
memoria expandida, conciencia en la nube. Si los Nefilim eran híbridos biológicos, los cyborgs son híbridos tecnológicos. Es la misma oferta de la serpiente. Seréis como dioses a través de la técnica. ¿Ves la conexión? Textos antiguos y tecnología punta convergiendo. Quiero saber qué piensas en los comentarios. Génesis 6 es metáfora o memoria histórica. ¿Es el transhumanismo un progreso neutro o un eco de esa hibridación antigua? La señal número 3 es la evidencia física resurgente. Hallazgos en China de esqueletos de hace 5.000 años, con estaturas muy superiores a la media. Herramientas de piedra de 20 kilos halladas en diversos contextos que un humano normal no podría manejar. La ciencia ortodoxa lo llama gigantismo patológico, pero la consistencia de los relatos y las herramientas sugiere poblaciones enteras, no casos aislados. La señal número 4 es la corrupción moral global. Génesis describe un estado donde cada pensamiento era solo el mal continuamente. Hoy vemos una desintegración de las barreras éticas fundamentales. Tráfico humano, pornografía como industria líder, redefinición de la identidad en niños, normalización de la eutanasia por depresión. No es una cuestión política. Es el colapso de la estructura moral básica descrita en las epístolas de Pablo sobre los últimos días. Finalmente, la señal número 5. El matrimonio redefinido. Jesús mencionó que se casaban y se daban en casamiento. Más allá de la vida cotidiana, esto implica la alteración de las instituciones básicas. Hoy, la categoría de hombre y mujer se considera un constructo social. Si puedes redefinir la naturaleza humana, desintegras el diseño original. Es una reversión al caos. 5 señales que convergen: manipulación genética, transhumanismo, restos arqueológicos inexplicables, corrupción moral y disolución de las categorías de la creación. Cada una tiene su explicación individual, pero juntas son inquietantes. Si Jesús fue literal, los últimos días reflejarán estructuralmente los días de Noé. El método ha cambiado. Antes eran vigilantes, hoy son laboratorios y silicio. El patrón es idéntico. Si la hibridación fue la razón del primer juicio, ¿qué impide el segundo? La Biblia dice que el primero fue por agua y el segundo será por fuego. Los días de Noé no son una leyenda infantil, son una advertencia. La diferencia entre Noé y su generación no fue que él fuera un superhombre, sino que escuchó y obedeció. Mientras todos reían, él construía. Hoy, la puerta de la arca sigue abierta. Hay tiempo, pero es limitado. Si reconoces estos patrones, la respuesta no debe ser el miedo, sino la sobriedad y la acción. No te conformes a este mundo. Renueva tu entendimiento. Tienes 2 opciones. Escenario A. Todo es coincidencia y progreso científico benigno. Escenario B. Los patrones son reales y el reloj está corriendo. En el escenario B, la elección no puede posponerse. Si este contenido te ha servido para conectar los puntos, compártelo. Hay personas a tu alrededor sintiendo la misma inquietud que tú. La advertencia está dada. Tú decides si escuchas el ruido de la lluvia antes de que caiga la primera gota. ¿Te gustaría que profundizara en la conexión específica entre los textos sumerios y los relatos de los Nefilim? ¿O prefieres que analicemos los últimos avances en interfaces cerebro-computadora?